la punta. ¿Cuál punta? Esta punta. ¿Por qué? Porque con esta punta es con lo que yo voy a inyectar el material en el surco. ¿Sí? Y pues, meto las dos aquí. Voy a adelantarme otra vez a donde estaba. Le pongo la punta y en ese momento retiro el hilo más superficial. Ojo, el que está en el fondo del surco sigue allá metido. ¿Sí me hago entender? Sigue allá metido. Sigue allá metido. Ya lo retiré e inyecto el material en los dientes preparados, solamente en los dientes preparados. Y después, miren, aquí ya se lo puse a los dos, llevo la cubeta completa a la boca, ¿cierto? Venía la cubeta, que ya tenía el primer paso, se le quitó el espaciador, pero se le quitó el papel Sistaflex y le puse material liviano o ultraliviano. Después, cuando retiré el hilo, inyecté el material en boca, ya llevo toda la cubeta a boca. ¿Estamos? Muy bien. Esperamos el tiempo que nos diga el fabricante, 5, 10, 15 minutos. Y retiro la cubeta de boca cuando pasen 5 o 10 minutos. ¿Verdad? Recuerden que dijimos como principio general en los elásticos, entre más nos demoremos, mejor. ¿Cierto? Que así lo dijimos. Muy bien. Miren esto, doctores. Están bien copiaditas todas las superficies oclusales. Aquí están los dos dientes con las terminaciones, unas líneas de terminación súper bien definidas. ¿Sí? Miren, ¿sí lo ven? Miren que aquí que tacañería mía, de pronto, pero el laboratorista no necesita el paladar. Entonces yo puedo tomar esto así, ¿cierto? Gastando menos material. Pero si hubiera querido, hubiera podido tomar todo eso, sino que el paladar, al final, en el modelo le estorba al laboratorista cuando estamos en prótesis fija, cuando estamos en corona, cuando estamos en caritas. Hasta aquí vamos. Y aquí vemos que nuestra impresión está muy bien tomada. Yo tengo todas estas superficies oclusales, tengo los dientes preparados, tengo todas estas superficies oclusales, entonces puedo hacer un montaje adecuadamente. ¿Listo? Muy bien. Ojo, la segunda parte de la respuesta es, ¿cuándo retiro el hilo que está en el fondo del surco? Yo retiro el hilo que está en el fondo del surco, debemos retirar el hilo cuando comprobemos que la impresión nos quedó buena. ¿Cierto? Si la impresión quedó bien, voy y retiro ese hilo. No se les vaya a olvidar retirar ese hilo. Ojo, puede pasar porque eso queda ya escondido. Es más, uno pone ese hilo y después tiene que empezar a buscar un poquito con el explorador. Hay surcos que son un poquito profundos, entonces a veces ponen problemas para que uno encuentre, pero lo tienen que buscar y lo tienen que retirar. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo? Ojo, la pregunta es buenísima. Supongamos que estamos haciendo con técnica un solo hilo. Hasta aquí todo es lo mismo. El paciente llega, el paciente lo anestesio, pruebo retiro los provisionales, limpio bien los provisionales, que podría ser otro caso del protocolo. Perdón, limpio bien los muñones. Pruebo el fondo pruebo el surco, a ver cuál es el calibre del. Entonces voy a poner un solo hilo. ¿Cierto? En técnica de un solo hilo viene ese principio grande de solo retiro ese hilo único cuando es una técnica de un solo hilo, cuando voy a inyectar material liviano. ¿Me hago entender? En la técnica de dos hilos yo retiro el más superficial e inyecto el material. Y tomo la impresión quedando en un hilo allá dentro del surco. En técnica de un solo hilo, voy a inyectar el material, o sea, todo lo demás es igual, solo que cuando retiro el hilo que tenía, ya en el surco no quedó nada. Ahí inyecto el material y después llevo la cubeta. O sea, es exactamente igual. ¿Me hago entender si o no? Esa es la única diferencia. Que allá, entonces, retiramos la cubeta. Cuando quedó bueno, retiramos el hilo que tenía en el surco, usted ya no tiene que retirarlo. Supongamos que tiene que repetir la impresión, le va a quedar más difícil la estilo. ¿Por qué? Porque le va a tocar volver a poner ese hilo en un tejido
que de pronto va a poner más problema para la colocación de ese hilo. ¿Por qué? Porque normalmente sangra. En cambio, si yo tengo que repetir con técnica de doble hilo, poner ese hilo otra vez pero es un juego de niños. Por eso les recomiendo que utilicen técnica de 2 hilos y técnica de 2 pasos, como se los estoy explicando. Miren, si ustedes toman esta técnica, como este material es liviano y ultraliviano, vea, en estos casos ni siquiera hay que hacer los alineos. ¿Se acuerdan lo que dijimos de, por ejemplo, debajo de los pónticos poner la seda utility, en los nichos interproximales poner la seda utility? ¿Se acuerdan que lo dijimos hace rato? Con este material no, o sea, retirar una cubeta de boca con esto es muy fácil. Yo por eso utilizo tanto esta técnica, es la que más promulgo. ¿Por qué? Porque es muy fácil de retirar de boca y es súper buena. Hay gente que dice, pero es que mire la interfase que queda entre el material liviano y regular. La ciencia no nos ha dicho que eso nos distorsione la restauración, que nos haga menos precisa la impresión para después colocar la restauración. ¿Me hago entender? O sea, no hay problema en nada. Entonces, ya supimos que esto está bueno y ahí sí retiro el hilo que tenía en el fondo del surco. Como lo dijimos, el otro ya estaría retirado. ¿Sí? Muy bien. Después aquí estamos retirando ese segundo hilo. ¿Sí? Y luego ya lo que hay que hacer es tomar el arco antagonista, ¿cierto? Se toma la impresión antagonista. Miren aquí la línea de terminación perfectamente definida. Y tenemos esto listo para hacer el vaciado de esto y enviar esto al laboratorio. Esa es la técnica de 2 pasos. La técnica de 2 pasos es una bobada. En esta forma dura 5 minutos. En la técnica de un solo paso, dentro de lo normal, como les había dicho, se hace con cubeta individual. Pero ojo, también se puede hacer técnica de un solo paso con cubeta de fábrica si el material que vamos a utilizar es material pesado. ¿Vale? Ya no es un pesado que pasilla. Muy bien, pesado es un material que tiene una densidad que si usted lo pone en la mano, mejor. La masilla, si usted lo pone en la mano, puede amasar. Ese es su nombre. Entonces, ojo, técnica de mezcla múltiple, técnica simultánea o técnica de un solo paso. Esta se hace, es muy buena. Tiene la dificultad que les digo de pronto para retirar esto de boca, ¿cierto? Porque ya es material, sobre todo si se hace con poliéter o con una técnica monofase. Los pasos son muy parecidos, desde que hay que saludar al paciente, hay que ponerle la anestesia, hay que medir el hilo, hay que medir la profundidad del surco. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que aquí ya tenemos una cubeta individual, ¿cierto? Porque esto normalmente lo vamos a hacer con técnica regular o con material, con consistencia regular o monofase, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, es una cubeta de fábrica, pero el material que se va a utilizar para este ejemplo es un material pesado. El material pesado también tiene tanta estabilidad dimensional que se puede utilizar esto. Pero ojo, pensemos que esto es una cubeta individual. A la cubeta individual hay que ponerle el correspondiente adhesivo, ¿cierto? ¿Y en qué varía? Miren, la diferencia es la siguiente. El paciente llega, al paciente se anestesia, se le retira el provisional, se limpian los muñones, se mide la profundidad del surco y ahí decido, utilizo técnica de un solo hilo o técnica de 2 hilos. ¿Sí? Ahí decido, técnica de un solo hilo o técnica de 2 hilos. Lo que sigue ya es diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar a que el hilo esté en boca, 6, 8 minuticos. ¿Listo? Cuando ya el hilo cumplió su función, tengo que tener 2 operadores. Uno que esté preparando el material regular y liviano, dígame, quítese de ahí. Diga, quítese de ahí. El material me lo tiene que estar preparando otra persona, o mezclándolo o con la pistola cargando la cubeta individual. Mientras tanto, yo tengo que estar inyectando el material en el sitio de la preparación. Ojo, por eso se llama técnica de mezcla múltiple. ¿Por qué mezcla múltiple? Porque alguien está cargando la cubeta con el material regular y yo mientras tanto tengo que estar, paso el tiempo, retirando el hilo, sea el hilo único o el hilo más superficial, si estoy utilizando técnica de 2 hilos. ¿Eso está quedando claro o los enredé ahí? Hasta ahí vamos. Se retira el hilo, se inyecta el material
Cuando este todavía esté blando, se pasa el material regular con la cubeta y tal. Por eso se llaman de un solo paso, porque yo no cogí la cubeta, la saqué y volví a agregar material, sino que simplemente me prepararon, me entregaron la cubeta y se asienta en boca. ¿Me hago entender o no? Es así de sencillo. Miren, miren, este lo están cargando, se lleva a la boca y básicamente es eso. La técnica de un solo paso varía en qué, es que es simultánea. Mientras estamos cargando la cubeta, yo estoy retirando el hilo, inyectando el material y todo blando se va para la boca y se toma la impresión. Eso es técnica de un solo paso. La utilizo mucho en prótesis parcial removible y en prótesis total. Pero cuando estoy haciendo cualquier procedimiento de prótesis fija, prefiero la técnica de prótesis. Cuando yo digo prótesis fija, es que estoy haciendo restauraciones parciales adhesivas, estoy haciendo carillas, estoy haciendo prótesis parcial fija, o estoy haciendo... ¿sí? Básicamente es eso. La desventaja de esta técnica es que necesita dos operadores. Con la otra técnica yo podría hacer un solo operador. Salgamos a descansito, ¿qué razón? Para que continuemos con el resto.